teológico. Europa se unía bajo la cabeza papal, es decir, reconociendo al Papa. Y desde luego, el Papa de manera muy hábil, dándole títulos religiosos a los reyes, y de esa manera, desde luego, al momento en que iba a hablar con ellos, ya no hablaba con el rey, hablaba con el obispo o con el cardenal, pero era el Papa. Por lo tanto, el rey cardenal estaba por debajo del Papa. ¿Verdad? Entonces, se creía, y aquí bien lo que dicen los historiadores, se creía que existía una unidad de la Iglesia occidental y la oriental, pero realmente esa unidad era cosmética, no, era ficticia, no era real. Pero aquí vino otro gran adebacle. Y este otro gran adebacle es que se rompió esa aparente unidad. Y se rompe cuando la Iglesia occidental, le exige a la Iglesia oriental que se sujete a ¿quién? Al Papa de Roma. Que dice, no, espérate un momentito, hasta aquí llegamos. Nosotros mantenemos la misma fe, nosotros le prestamos nuestros teólogos, nosotros estamos dispuestos a tomar prestado de ustedes algunos de los estilos litúrgicos, todo eso está muy bien, pero no me vengas a imponer el Papa de Roma, porque nosotros por muchos siglos hemos sido los dirigentes de ustedes, y como ahora ustedes nos van a virar la tortilla para acá, ¿no? Y esa aparente unidad que había entre Oriente y Occidente se rompe. Por el otro lado, los emperadores, que eran políticos, se dan cuenta que es un mal negocio el concordato de Worms. Es un mal negocio permitir que el Papa le otorgue ¿qué? Títulos a ellos, porque inclusive hubo casos hasta de emperadores que se querían divorciar de su mujer para casarse con otra, pero había la dificultad de que el papado, dependiendo del papado, era la cosa. Entonces todo eso se analizaba no a base de fe, no a base teológica, sino a base política. ¿Cómo lo podemos resolver políticamente conveniente, ¿no? Entonces, por el otro lado, está también que vuelve a resurgir el pensamiento en el siglo XIII. ¿Sabe cuál pensamiento vuelve a resurgir? El pensamiento de por qué el pueblo no gobierna. Pensamiento republicano. ¿Por qué el pueblo no puede gobernar? ¿Por qué tiene que gobernar la iglesia? ¿Por qué tiene que dirigir la iglesia? Y esto vuelve a ser un problema para la iglesia. Fíjese que las cosas en un momento dado aparentaban estar tranquilas, pero nunca los volcanes se apagaban. Estaban ahí ¿qué? Latentes. Entonces, ante todo esto, muchos papas tuvieron que exilarse, porque esa opinión, fíjense que había crecido la burguesía, ¿se acuerdan? La burguesía había crecido, la burguesía era religiosa porque le convenía, alcanzaba títulos de nobleza a través de las universidades, alcanzaba posiciones de privilegio, porque obviamente tenían el control económico, y entonces el pueblo decía, espérate, ¿cómo nosotros vamos a permitir? Esto hay que cambiarlo y hay que reformarlo. Entonces empieza a crearse toda una tensión increíble dentro de Inglaterra, dentro de Francia, dentro de Alemania, dentro de España, dentro de toda Europa occidental, donde están viendo con respeto, con deferencia, la figura del Papa, pero a la misma vez están diciendo, oye, pero ven acá, ¿esto de la fe tiene que ser político o debe ser religioso? Claro, la iglesia a la misma vez riposta, entendiendo que si ellos quieren mantener una postura política,
lo propio es tener papas que sepan mucho de qué, política. Y entonces viene lo que se conoce como la decadencia papal, porque ya el papa no es la figura del hombre religioso, es la figura del estratega. Como yo muevo la ficha aquí y allá para doblegar al rey de Francia, para doblegar al rey de Inglaterra, para doblegar el imperio alemán, como yo brego aquí para que este movimiento ahora de pueblo no se salga con la suya. Por lo tanto, el trabajo primordial del papado ya era político, ya no era de fe, ya no era religioso. Y aquellos procesos de altos ideales, aquella teología, aquel discurrir teológico compitiendo con Platón y Aristóteles, aquel pensamiento universitario que tenía fuerza religiosa, empieza a disiparse porque el pensamiento de república empieza a surgir precisamente dentro de la gente pensante, y la gente pensante está ¿dónde? En las universidades. Por lo tanto, esa gente empieza a hacer influencia en el pueblo para, de alguna manera, nosotros, que el poder era mucho, era grande, y desde luego para ellos era inconcebible que radicara todo el poder en la figura de alguien que era religioso. Ese gran sueño que había tenido Inocencio III y que había sido tan efectivo, de un pueblo cristiano unido bajo un solo pastor, estaba empezando a frustrarse. El papado empezó a corromperse. Ya estamos en las puertas del siglo XIV, a mediados del siglo XIII. El papado empieza a corromperse. El desarrollo estructural arquitectónico sigue, porque todo, o sea, el mundo sigue funcionando. El que a mí se me vacíe en la goma del carro no detiene el mundo. La gente sigue haciendo todo lo que tiene que hacer. El que a mí me venga no detiene al mundo, ¿no? O sea, el que en un país haya una crisis no detiene al mundo. El mundo sigue. Entonces, todo esto se estaba produciendo, pero a la misma vez las cosas seculares seguían. Y desde luego la iglesia se sentía desafiada, porque era cuestión de imagen. Aquel concepto de crear un templo gótico, ¿verdad?, o un templo románico que sirviera de libro, ahora va cambiando para que sirva de símbolo de poder y de autoridad. ¿Por qué? Porque era la estructura más grande. Por lo tanto, en la estructura más grande se traía el pueblo, se reunían a los intelectuales, se reunían a la gente prominente, y allí se le ejercía influencia. Entonces, como resultado de ello, y estoy hablando antes de Lutero, empezaron a surgir los movimientos de reforma. Porque ya la pelea no estaba de afuera. Las batallas que empezaron a surgir de adentro. Gente que realmente le preocupaba que su líder religioso pensara más como político que como religioso. La primera reforma no surge con Lutero. La primera reforma, o las primeras reformas, surgieron antes de Lutero. Surgieron entre eruditos, surgieron con predicadores, con monjes y con movimientos populares de gente que empezó a entender: esta no es la fe que nosotros teníamos. Y desde luego, para completar el cuadro, y aquí lo dejamos, esta crisis adviene a la iglesia en medio de una condición bien angustiosa para Europa, que es la situación de la peste.